Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahora con la clase de materiales. Estoy aquí haciendo unos datos, ¿eh? Mientras... Muy bien, aquí estamos entonces. Vamos a empezar a retomar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, ¿me pueden recordar qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos? Estábamos viendo lo de propiedades de los materiales. Ajá. Vimos esto, vimos el tetaedro. No, profe. Vimos esta parte, ¿verdad? La actividad uno. ¿Qué es la ciencia de los materiales? ¿Sí lo vimos? Sí, profe. Esto sí, ¿verdad? Dice que es la ciencia de los materiales. Vimos este esquema de Sí, hasta interrelación. ahí. Hasta aquí lo vimos. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a empezar esta parte porque vamos a platicar también de algunas actividades que vamos a desarrollar y una práctica. Bueno, dice, el término composición se refiere a la constitución química del material. Esta parte, un ejemplo de composición, la molécula de sal, ¿cómo está compuesta? ¿No? Pues con un cloro de sodio, es uno de cloro y un átomo de sodio. La estructura, ¿cómo están acomodadas? Si es una estructura cúbica, hexagonal, etcétera. Hay estructuras cúbicas que tienen en cada arista o en cada punto donde se une un cubo, tienen un átomo colocado. Pero hay otras que tienen un átomo adentro, en el centro. Entonces, esas estructuras son un poquito más resistentes o más duras. También tenemos la síntesis. La síntesis tiene que ver cómo se obtiene el material. Si la síntesis es natural o es artificial. Un ejemplo, puede haber un polímero, una proteína, puede ser una síntesis natural. O sea, puedo obtener un polímero natural, puede ser el caucho. Una hecha por el nombre puede ser caucho sintético. Entonces ahí es cuando nos hacemos referencia a síntesis. Puede haber aromas naturales o colores naturales, pero puede haber también colores sintéticos ya procesados en un laboratorio. Y me paso al que sigue, que es el procesamiento. Este procesamiento implica cómo se transformará material en componentes útiles para provocar cambios en las propiedades de diferentes materiales. Pongo un ejemplo de procesamiento. Los procesamientos son o se le consideran como operaciones unitarias. Una operación unitaria puede ser molienda, quebrado, tamizado, destilado. Transporte es una operación unitaria. Cocimiento. Una soldadura también puede ser una operación unitaria, etcétera. Todo lo que hagan ustedes va a impactar directamente a las propiedades. En algunos casos, el procesamiento te va a ayudar a tener mejor manejo en tu material. En otras va a debilitar propiedades, pero no te las va a favorecer. Un ejemplo de procesamiento que favorece una aleación. El oro el oro puro, perdón,
no se puede procesar tan fácilmente por sí solo. Tengo que mezclarlo con plata a través de una aleación y puedo yo mejorar mi procesamiento. ¿Sale? O un ejemplo, el trigo. El trigo no me lo puedo comer así directamente porque además es una semilla dura, sabe muy mal. Los que hemos probado una semilla de trigo sabe muy mal, muy amarga, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Procesarlo. Sus propiedades de la semilla son unas, pero si lo proceso, sus propiedades de ese material van a ser muy, muy utilizables como para la industria de la fabricación de alimentos. También puede ser utilizado para la industria del plástico, hacer plásticos un poquito más biodegradables por lo que es la proteína que contiene, que podemos desarrollarla como un polímero, etcétera. ¿Sale? Esta es parte del procesamiento. Dentro de esa parte de lo que es la composición, estructura, síntesis y procesamiento, tienen una interrelación entre ellas. Si tengo estas dos, estructura y propiedades, busco la manera de darle procesamiento para poderla trabajar y aprovechar las propiedades y la estructura por un procesamiento. O si tiene procesamiento y propiedades, puedo aprovechar la estructura para buscarle una utilidad o una función. O si tengo procesamiento y estructura, puedo buscarle una funcionalidad a través de sus propiedades. Un ejemplo de propiedad es la dureza. Si yo lo puedo procesar y conozco su estructura y tiene una dureza, esa dureza la puedo aprovechar para darle una aplicación en un producto. Entonces, la parte fundamental pues es la función. Es más importante que desempeñas, es decir, dicha función es mecánica, es biológica, estructural, eléctrica, magnética, óptica, entre otros. ¿Sale? Esto es, a grandes rasgos, el conocer todo lo que es la vida o cómo se maneja el material para darle su utilidad. Esa clasificación de la función de los materiales pues tiene muchas clasificaciones. Yo sí conozco al material, puedo clasificar una de las funciones como usar los materiales para la industria aeroespacial. Otras propiedades las puedo aplicar para uso biomédico, otro para materiales electrónicos, otro para estructurales, otro para materiales inteligentes, materiales ópticos, materiales magnéticos, tecnología energética y ambiental. Les voy a poner un ejemplo de materiales inteligentes. No sé si han escuchado o manejan donde trabajan una clasificación funcional de los materiales de inteligentes hablando de polímeros. Hay pintura, sobre todo esto lo podemos ver en las carreteras. Hay pintura que ponen para dividir el carril, que es blanco, que esta es inteligente, le llaman porque se activa con la intensidad luminosa. Mientras más iluminación haya o que esté interceptando la molécula del polímero, pues mayor va a ser la intensidad de reflejamiento. ¿Sale? Y esto lo vemos en las carreteras. Una buena pintura en carretera te va a reflejar muy bien o te va a indicar el camino. Llámese blanca, llámese amarilla. Si no es inteligente, entonces una pintura blanca pues se va a ver con la luz muy opaca y te va a reflejar muy poco. Esos son ejemplos de calificación de materiales inteligentes. ¿Sale? Entonces este tetraedro lo podemos ya tomar en un ejemplo para la fabricación de aviones comerciales. Los fuselajes de los aviones se fabricaron con aleaciones de aluminio. El material del fuselaje debe poseer una resistencia suficientemente alta y a la vez ligera. O sea, el fuselaje, por eso vamos a poner un ejemplo, el fuselaje de un avión
tiene que ser resistencia alta, pero a su vez ligera. Por eso se hacían de aluminio. ¿Sale? El aluminio es un material que cumple con estos requisitos. En el 2011 los pasajeros comenzaron a viajar en los aviones Boeing 787. ¿Sale? Una de sus innovaciones principales es el uso extensivo de materiales compuestos. Por eso hablábamos de materiales compuestos cuando usamos plástico, cuando usamos el poliuretano, un ejemplo, adherido al aluminio, que todavía inclusive lo hace más ligero por la densidad que tienen los materiales plásticos. Es decir, aquellos que se forman mediante la incorporación de componentes múltiples. Como les digo, aluminio con poliuretano. De manera que las propiedades de las combinaciones son únicas y no se podrían obtener de otro modo. Los materiales compuestos representan la mitad del peso total del avión y del fuselaje. Está hecho de plástico reforzado con fibra de carbón. El plástico reforzado con fibra de carbón es un compuesto de fibra de carbón en una matriz de resina epóxido de polímero. Entonces hacen un bastidor, ¿verdad? Y en el bastidor, que es de este material, pues lo refuerzan con fibra de carbón. Entonces aquí en esta parte, el tetraedro prácticamente es lo que vimos ahorita, que viene siendo el número 1. ¿Qué busco yo? Busco desempeño, o sea, función y costo. Aquí le adherimos otro punto que también tiene que ver los costos. Y nos hacemos unas preguntas: ¿en qué medida se puede reducir el peso del fuselaje? ¿Cuántos pasajeros caben en un avión con fuselaje compuesto? ¿Cuál es su coste de fabricación? ¿Se compensa el costo con los ahorros de combustible? Esto es con lo que empiezo yo, ¿sale? Y empiezo con la otra punta de la figura geométrica, empiezo a desarrollar composición. Estas preguntas son genéricas. Estas preguntas las podemos hacer para cualquier tipo de material que ustedes quieran utilizar y aplicarlo en cualquier producto que quieran diseñar. Esto, chéquenlo, porque esto lo van a tener que habilitar o aplicar en su práctica, que ahorita la voy a describir. Entonces, primero, composición. ¿Qué material debo de usar? En la matriz viene siendo la estructura, qué material voy a usar, con qué materiales se debe reforzar, qué volumen porcentual debe de ocupar el reforzamiento. O sea, al reforzarlo no tengo que meterle más peso, simplemente el reforzamiento es para hacerlo más rígida la estructura. Por eso dijimos que sea resistente, pero que sea ligera. Entonces yo no puedo usar un material que sí me va a reforzar, pero me va a elevar el peso. Y entonces en un avión, si elevo el peso, más el peso de los aditamentos, del pasajero, pues voy a consumir más combustible. Entonces sale contraproducente. El siguiente punto del tetraedro es la microestructura. ¿Cómo se debe de organizar la fase de reforzamiento de la matriz? Con un material moldeado a presión en forma de láminas, y así entonces yo compacto los átomos, pero hay que cuidar si ese compactamiento de átomos no me debilita. Y entonces tengo que hacer pruebas mecánicas para ver si la lámina no es tan débil a soportar cierta presión o cierto peso. ¿Sale? Por eso se hacen las pruebas a los materiales. Y una ficha técnica te puede dar esa información. Si tú compras aluminio y la ficha técnica del proveedor te va a decir: la lámina de aluminio te puede soportar a esta cantidad de peso o de fuerza. ¿Sale? ¿Cuáles son las características de la estructura que afecta su confiabilidad? ¿Qué controla la fuerza? Como inciso o como parte C del tetraedro, empezamos con síntesis y procesamiento. ¿Qué proceso debe de emplear para fabricar el fuselaje? ¿Cómo se puede incorporar los componentes al material? Remachados, soldados, pegados, etc. ¿Sale? ¿Se puede implementar el procesamiento con confiabilidad suficiente? Entonces, esta parte es síntesis, procesamiento. Esto es estructura o microestructura, y composición y función. ¿Sale?
Entonces aquí están los 4 puntos que debemos de considerar. Aquí ya tenemos otro ejemplo este es para un carro. Yo busco el carro que tenga una función de desempeño, costo, y tengo que hacerme mis preguntas. ¿Qué ocupo que cumpla o que desempeñe el vehículo? Que sea rápido, que sea ligero, que sea cómodo, que sea seguro. Eso ya ustedes lo definen y entonces empiezan a hacer preguntas para la composición, que las propiedades en la composición abonen a su principal utilidad o su principal función. ¿Sale? ¿Qué materiales vas a utilizar? ¿Qué procesamiento le vas a dar? ¿Sale? Manufactura a mano, automatizada, ensamblada las piezas, soldadas una sola pieza o varias piezas, etcétera. Y su microestructura, ¿sale? ¿Qué fuerzas o qué propiedades físicas o químicas presenta la lámina de aluminio que voy a usar en la carrocería? El chasis, la microestructura, qué fuerza tiene, qué propiedades tiene, etcétera. ¿Sale? Esto de todos modos lo pueden ver, esta información o esta información. Voy a tratar de subírselas a la plataforma Classroom para que puedan ver esta información. También queda en el video la explicación. Y vámonos entonces a esta parte. Dice, establecer la interrelación entre la estructura interna, propiedades y procesamiento de los materiales. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestra primer práctica. Hasta aquí, muchachos, me regreso un poquito. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien, entonces me voy a meter un poquito a la plataforma Classroom. Tenemos ingeniería de materiales, octavo A, trabajos. Ya tenemos presentada la actividad 1, la práctica 1 y la actividad 2 son las que tenemos pendiente. Me voy a ir primero a la práctica 1. La práctica 1, ¿qué nos pide que hagamos? Nos pide, dice, perdón, el título es Interrelaciones de propiedades de los materiales con las pruebas destructivas y no destructivas. Objetivo, el alumno establecerá la interrelación entre las estructuras internas, propiedades y procesamiento de los materiales mediante el uso de pruebas destructivas y no destructivas. ¿Sale? Entonces, primero, investiga qué son las pruebas destructivas y no destructivas. Hay que hacer una lista de pruebas destructivas. Yo les sugiero que para esta parte ustedes hagan una tabla. Se los voy a poner aquí. Un ejemplo, prueba destructiva. ¿Sale? Y entonces empiezo a buscar porque les piden que saquen fotos, saquen precios de los equipos que se utilizan para dichas pruebas. Un ejemplo, una prueba destructiva. Yo primero la defino. ¿Qué es una prueba destructiva? Pongo aquí su definición. ¿Sale? Y entonces aquí pongo la prueba. Un ejemplo, la prueba de tensión. La prueba de tensión es un ejemplo de una prueba destructiva donde se mete una probeta a un artefacto, un dispositivo, que la tensión la va a hacer al eje de las X, al eje de las Y o en el eje de las X para el lado negativo o por el lado positivo. O sea, van a jalar los dos en el mismo momento, pero en sentido contrario. Y entonces la tensión se va a hacer una ruptura. Y entonces el equipo de tensión, yo entonces me puedo meter
aquí, me voy a meter aquí. Perdón, un error técnico, me salí de la pantalla, pero ya estoy ahí otra vez. Déjenles comparto nuevamente la pantalla para que veamos un ejemplo de cómo podemos hacer esa tablita. Y entonces aquí yo pongo equipo de prueba de tensión. ¿Sale? Y entonces puedo obtener infinidad de equipos. Entonces yo voy a elegir este equipo, ¿sale? Entonces, con todos los derechos de autor que le corresponden a la empresa, bueno, aquí ya meto yo esto, puedo copiar la imagen, hacerla en pequeño para que no me lleve mucho espacio. Esta es la explicación de cómo podemos hacer, y esto nos sirve para hacer un mejor trabajo de investigación. Tengo el equipo de tensión. Aquí voy a poner descripción muy sencilla. No más un renglón podemos usar. Descripción, esto lo da la prueba o el que fabrica. Y entonces podemos aquí poner el costo. ¿Sale? Un ejemplo, este equipo, para que nos demos una idea cuánto cuesta. Vamos viendo a ver si lo presentan. No, esto no, dice que tienes que cotizarlo, pero bueno, hay otras empresas, hay otras páginas donde sí te ponen el, el costo, ¿sale? Entonces, así es como harían la primera tablita para su práctica. Investigar qué es una prueba destructiva, qué es una no destructiva, qué relación tiene su estructura, propiedades y procesamiento en lo general. O sea, cómo estas tres ayudan o tienen ventaja o desventaja en las pruebas destructivas o no destructivas. ¿Sale? Un ejemplo, si yo hice una formulación muy baja en mi polímero y si el polímero le aplico una prueba de tensión, se va a romper al cabo de 1 segundo, 2 segundos cuando empiece la tensión. Entonces, ¿qué relación tiene? Bueno, de que su estructura no es la adecuada para darle una buena tensión. Si mi cliente me pide que el polímero sea resistente, entonces yo no estoy cumpliendo la expectativa del cliente, entonces tengo que cambiar la estructura. Tengo que modificar el polímero de tal manera que sí alcance la resistencia. Ahora, si yo quiero, el cliente me pide que el polímero, su resistencia sea muy baja porque la bolsa se debe de reventar fácilmente a la hora de hacer la función o la utilidad, entonces pues estoy en lo correcto. Así es como se trabaja. ¿Sale? Ahora, si es el primer caso, también entonces tengo que cuidar las propiedades, tengo que elegir un plástico que sus propiedades, dentro de sus propiedades técnicas, me dé resistencia en el material y que en el procesamiento no se vayan a debilitar. Un ejemplo, ¿con qué se puede debilitar el plástico? Pues con calentamiento. O el aire, o el tenerlo expuesto al sol,
debilita las propiedades. Entonces el plástico tenemos que sugerirle al cliente pues que el plástico no lo ponga al sol por mucho tiempo o que tenga cuidado pues con cuestiones atmosféricas. Pero también eso yo lo puedo proteger. Si va a estar el plástico en la intemperie, entonces yo puedo buscar plásticos que tengan mejores propiedades para eso y que también su estructura me ayuda. ¿Sale? Eso es la idea de hacer esa tablita. Entonces ya que lo tengan, pues ya le dan formato de su institución o la portada y su cuerpo de la práctica. ¿Sale? Me regreso un poquito aquí. No sé si tengan dudas o preguntas de lo que es su práctica. No, profe, esa información la va a subir a las Classroom, ¿no? Classroom, sí. En Classroom va a estar las instrucciones que vienen aquí en este recuadro de color café o no, color naranja. Van a estar en Classroom. La parte de la teoría la voy a anexar en Classroom. Va a decir ahí síntesis, funcionamiento, procesamiento y estructura y propiedades, perdón, de los materiales. Y ahí ya lo pueden consultar. Ahora, esta parte, no sé si alguien ya trabaja con este tipo de pruebas o ya esté familiarizado con este tipo de pruebas. Bueno, yo no uso los equipos, profe, pero donde yo trabajo sí tenemos varios de esos. Ok, y por lo menos los ha visto funcionar. Sí, tenemos un equipo prácticamente es igual a este de la imagen que subió. Ajá, A ver si nosotros le llamamos hacer una prueba de carga vertical así es. para la botella de PET. Este es para el eje de las Y's, pero también hay para eje de las X. O sea, hay horizontales y ahí depende ya el fabricante o el que lo quiera comprar para qué lo use. Sí, efectivamente. Y pruebas destructivas, pues son las pruebas donde la probeta o el test se va a desechar, o sea, ya no va a servir. ¿Sale? Y las pruebas no destructivas son pruebas donde no le va a pasar nada a tu producto. Y entonces ustedes ya en la investigación se van a dar cuenta qué tipo de pruebas destructivas y qué no destructivas se realizan a dichos materiales. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas. Oiga, profe. Sí. ¿Esa de las pruebas es para algún material en específico o para todos los que haya? Es para todo. Un ejemplo puede ser para un hilo textil. Puede ser para una carrocería. Puede ser para una viga. Puede ser para un muro de concreto. Puede ser para un zapato. Puede ser para una pluma o un bolígrafo. Cuánto dura o cuánto tiempo aguanta su tinta. Si se seca la tinta, no se seca. O sea, todo eso se puede hacer. Un ejemplo de... Lo voy a poner o les voy a platicar ejemplos ya reales que se hacen a las pruebas. Los tanques en las gasolinerías al principio se usaban de una pared sencilla. Estoy hablando de antes de los años 70. O sea, ustedes iban a una gasolinería y el tanque estaba enterrado y era una hoja de acero simple. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué nos llevaba al tiempo? Que el acero se empezaba a oxidar porque estaba en contacto con el agua y con el subsuelo. Entonces se oxidaba y se perforaba y se empezaba a fugar la gasolina y el petróleo. Entonces, esa parte en los 80s, después de los 80s, se les pide que ese material se recubra con un hule de espuma, que no servía por cierto, pero que se pusiera también en una fosa hermética. Y entonces la fosa hermética, entre comillas, era de concreto, pero el concreto no es hermético. O sea, nada más el nombre lo tiene, pero todos los materiales, de hecho en esta materia, se va a ver la impermeabilidad. Entonces nos damos cuenta que el concreto no es impermeable, que el líquido o el fluido atraviesa el concreto. Entonces, a pesar de tener el tanque
su goma de plástico alrededor y la fosa de concreto, si había una fuga, se seguía fugando al subsuelo la gasolina. ¿Sale? Entonces, esta parte llevó en los 80s a hacer una medida estandarizada, o pedirles una prueba de hermeticidad, donde tenías que verificar si tu tanque tenía suficiente capacidad para retener todo el líquido. Y si detectaban fugas, entonces tu tanque ya no servía. Tenías que cambiarlo, repararlo. Ahorita en la actualidad los tanques de gasolina no deben de durar más de 10 años. 10 años y lo cambias. Y eso ya es por normatividad. Y entonces la prueba de hermeticidad se pide una vez al año. Ahorita ya en la actualidad, por las cuestiones de seguridad, por todo lo que ha pasado, por los accidentes del 22 de abril, etcétera, en México se solicitan ya tanques de gasolina con triple pared, más aparte la fosa. ¿Qué quiere decir? Que si hay una fuga, porque las pruebas de hermeticidad, el plástico tampoco es hermético, y entonces de ahí pasa, de la primera capa pasa a la segunda, y la segunda capa, lo que se fugó, lo retiene, y la tercera capa, si se llegara a fugar, ahí también lo detendría. Esto es un tanque de gasolina, tiene mucha seguridad, y aparte todavía tiene la fosa. ¿Sale? Entonces, estas son una prueba de hermeticidad que puede ser hidrostática, o sea, inyectarle agua y ver si la presión soporta el líquido, o puede haber pruebas de hermeticidad por aire, o sea, generarle presión interna y ver si se fuga con eso el producto. Entonces, esos son ejemplos de hermeticidad. Ahora les voy a poner otro ejemplo de permeabilidad. Esto es ahorita que está de moda lo de la cerveza, que ahorita la cerveza, entre comillas, está escasa, ¿verdad? Una caja de cartón de la cervecería tiene que durarle a la empresa cervecera, voy a hablar del grupo Modelo porque fue el para el que yo trabajé, la caja de la cerveza Corona debe durar 10 vueltas, o sea que el camión repartidor tiene que darle por lo menos 10 veces el uso a ese cajón. ¿Y cómo se le va a dar? Bueno, el cartón, si se quebra la botella, ya ven que a veces le ponen hielo, me han contado que le ponen hielito, etcétera. Entonces eso lleva a que el cartón se pueda debilitar y de las 10 usos se le va a bajar la vida. Puede durar 5 veces, 7 veces. ¿Cómo se le va a dar resistencia para que pueda soportar las 10 vueltas? Al cartón cuando se fabrica se le deposita en la lámina final, se le pone una resina impermeable y esa resina se hacen pruebas y al papel pues es una prueba destructiva porque le cortamos en el hilo de la fabricación del papel, se corta una prueba, de ahí se lleva al laboratorio y hay unos aros donde el aro ya lleva una cantidad de líquido, de agua, es con agua lo que se hace, y se ponen los cronómetros y se ponen gotas de agua. Las gotas de agua tienen que estar al mismo tamaño, colocadas al mismo tiempo y cada una de las gotas tiene, en cuanto se coloca la gota, empieza a contar el cronómetro. Entonces te mide los minutos o las horas inclusive de cuánto tarda en penetrar dicha gota. Es una prueba de permeabilidad. Entonces te das cuenta que si hay una buena impermeabilidad en la hoja de cartón, por más que le pongan hielo o se mojen o se quebre una botella en su interior, la caja va a soportar y no se va a debilitar el cartón. ¿Sale? Esos son dos ejemplos que yo les pongo de algunas pruebas que se hacen y ya son aplicadas a la vida cotidiana. Entonces, un cartón de la Corona fácil puede durar más de 10 vueltas a la empresa. ¿Sale? Y nos podemos dar cuenta, cómo se va a dar cuenta la empresa de las vueltas, porque cada salida le dan un color a una etiqueta. Unas traen una etiqueta roja, verde, blancas, amarillas, y esa es la cantidad de vueltas que se le puede dar a una caja. ¿Sale? Lo mismo hace las Sabritas con sus cajas, nada más que ese es otro proceso diferente, porque en el interior de la caja de la Sabrita lleva 2 hilos en las paredes que ayuda a que con la estiba, no sé si alguien ha visto en la Corona cómo estiban, pero hay estiba encima de la otra
y el producto no le pasa nada precisamente por la resistencia a la compresión de la caja, que tiene que ver con es un cartón muy rígido, y aparte por los dos plásticos o los dos hilos de plástico que vienen en su interior. ¿Sale? Entonces esa es la forma. Yo les puse tres ejemplos de cómo su estructura, propiedades y su procesamiento me sirven para la función para la que fueron creadas, y qué pruebas destructivas y pruebas no destructivas le puedo hacer a mi material. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cuántos materiales, profe? No, aquí no es de material, aquí su práctica es genérica. ¿Sale? Aquí su investigación es general, que es una prueba destructiva, que es una prueba no destructiva, cómo se interrelacionan estas pruebas con su estructura, con su propiedad y su procesamiento y su función, nada más, de manera general. Ya más adelante si vamos a elegir un material, que ese es su actividad 2 y su práctica 2. Pero hasta ahorita nada más es de forma general. Es prácticamente definiciones, que ustedes vean qué pruebas son las que se hacen en cada una de las pruebas, conozcan los equipos, lo que cuestan y qué relación puede guardar estas tres características con dichas pruebas. Es todo lo que van a hacer. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahorita no. No, profe. Muy bien, entonces me voy a mover de aquí de la presentación, y ya pues todo lo que debe de cubrir el proyecto, el reporte de la práctica, ¿verdad? Título, objetivo, marco teórico, metodología, materiales, desarrollo, resultados, conclusiones, su referencia bibliográfica. Hay que guardarlo. Bueno, aquí no hay que mandarlo al correo, hay que enviarlo a la plataforma Classroom. Hay que guardarlo como quedamos: su apellido, su nombre, el grupo, el grado, la carrera. El asunto dijimos que no va porque no lo permite Classroom. Y a su documento póngale la leyenda, ¿verdad? Y sería todo respecto al reporte de la práctica. Hay que enviarlo en tiempo y forma. Para esta práctica 2, les digo, en la plataforma ya viene la fecha. La fecha para la práctica 1, 18 de mayo. 18 de mayo. ¿Sale? El 18 de mayo es la fecha para entregarlo. La actividad 2 también la está poniendo para el 18. Esa la voy a cambiar las fechas. La de la actividad 2 la voy a cambiar para que no se empalme con la práctica 1. Y también le voy a dar un poquito de fecha a la actividad, a la práctica 2. Ok. ¿Sale? Entonces ahí están las fechas para la práctica 1. Ahora, bueno, esto voy a dejarlo de lado porque esto lo vamos a ver la próxima clase, porque es lo que ustedes van a buscar. Y les voy a hablar un poquito de la actividad 2. Ya aquí nosotros, la actividad 2, le voy a cambiar la fecha, voy a editarla. Voy a ponerle para el día 20 de mayo, pero es una actividad muy sencilla. Su actividad 2, ya vienen las instrucciones también ahí, pero yo se los voy a explicar qué es lo que van a hacer. Primero, van a hacer la idea y van a diseñar un producto, un prototipo. En este caso, yo les voy a poner, ustedes van a hacer una maceta. ¿Sale? El producto va a ser una maceta o su prototipo, como ustedes decían. Donde para su funcionalidad, vamos a hablar de su funcionalidad. ¿Cuál es la función de la maceta? ¿Qué tiene que cuidarse? Y para qué
que alguien nos quisiera compartir esa parte y por los demás pues que vayan considerando. Que debe cuidarse cuando tiene una planta dentro. Normalmente va a tener una planta dentro. ¿Cuáles tienen que ser los cuidados? Pues tiene que Pues que llevar tenga- unas perforaciones por debajo Para que drene. para Por- la drenación. Porque si no se drena, primero la planta se puede tener en exceso agua. Y Se se le puede podrir las raíces. pueden pudrir las raíces, pero también ese acumulamiento de agua me va a dañar la estructura de la maceta. La puede, si es de barro, la puede debilitar, lo puede hinchar, ¿verdad? Si es de madera, puede hinchar también. Entonces va a decir uno, ah, caray, ¿a poco hay macetas de madera? Sí, también hay macetas de madera, pero tienes que cuidar su función para la que fue hecha. Y entonces también tiene que ser cuidar mucho eso. Le van a agregar agua, va a estar a la intemperie, le va a dar sol, le va a dar el viento, el polvo, va a estar expensa a golpes, o sea, muchas cosas que debemos de cuidar para que funcione la maceta, ¿sale? Entonces, esa parte ustedes van a diseñar y van a elegir el material. Entonces, el prototipo ya está, es una maceta. Identifiquen cuál es su función, ya platicamos ahorita de ello. Ahora, ¿qué material van a elegir ustedes? Obviamente todo va a ser, cuando lleguemos a la práctica 2, ustedes lo van a hacer, o sea, no va a ser nada comprado. Ustedes van a formarlo de cartón, van a formar la madera, van a darle estructura de plástico o metálico o cerámico, como ustedes quieran. Pero tiene que ser, aquí la idea no es que vayan a Tonalá y se compren una de cerámica, una de metal y ya digan, ah, esta es mi maceta, no. Ustedes tienen que conocer o sentir directamente cómo es el elegir el material, el fabricarlo y que de verdad lo que fabrique funcione. Porque esa función es la expectativa de mi cliente, de mi mercado, ¿sale? Entonces tienen que ustedes experimentar con estos materiales. El que ustedes elijan, ¿sale? Pueden elegir el material principal, lo tienen que elegir y como dijimos arriba, pueden elegir materiales compuestos o materiales secundarios, pero el material principal tiene que llevar mayor porcentaje. Un ejemplo, si yo elijo cartón, pues el cartón tiene que ser aproximadamente un 90% y un 10% pues puede ser materiales compuestos que me ayuden a cuidar la funcionalidad de dicha maceta. Un ejemplo, si yo lo voy a hacer de cartón o de madera, ¿qué tengo que hacer para que soporte el agua? Porque si no hago algo, el cartón y la madera se van a hinchar con el agua. ¿Sale? Entonces ya no está ahí dándole la funcionalidad correcta. ¿Quién me quiere decir qué le pondrían ustedes al cartón y a la madera para que soporte la función de tener recibiendo agua? ¿Algún plástico, no, profe? Puede ser Tipo de plástico. un recubrimiento plástico en el interior, en el exterior no, sería en el interior. Puede ser un recubrimiento epóxico, puede ser un plástico o puede ser una canasta de plástico, pero todo eso hay que considerar, acuérdense que la función tiene que ir en función del costo. Si tú cada vez le vas poniendo más materiales, vas aumentando el costo. Y entonces ahí también tienen que considerar esa parte, pero puede ser cualquier material, o inclusive pintura o esmalte que me ayude a esa parte. O un polímero como un sellador, ¿verdad? Muy bien. Si usan plástico, pues es lo más recomendado, pero ¿cómo haré? Sí, ¿Puede ayudarme algún silicón? puede también silicón. Un ejemplo, en el caso de, no puse vidrio, pero si usaran ustedes un vidrio, pues pueden utilizar silicón para lo que son las uniones de cristal con cristal o una estructura metálica en el sentido de como una pecera, ¿verdad? Entonces, si es de plástico,
¿qué plástico ustedes pudieran hacer? Pueden hacer moldeado para todos aquellos pues ahí que en su trabajo tengan posibilidades de manejar, hacerla de fibra de vidrio o hacerla de vaciado, tener resina, preparar resina y hacer un molde de su maceta, lo pueden hacer. De metal pueden utilizar, si algún tiene torno, pues tornear una pieza de metal. Una de aluminio, profe. Una de aluminio, pueden hacer una de aluminio, una lata de refresco, etcétera. De cerámica pueden usar cemento, pueden usar unas, a mí me ha tocado ver unas muy bonitas que usan material principal, es piedra, y le colocan cemento y el cemento nada más para unir piedra con piedra, o unas que son de barro sin coser, pero esos son muy débiles. Entonces, ustedes elijan el material principal y elijan materiales de composición. Ahora, ya en esta actividad 2, ustedes ponen su hoja de Word, la identifican. Aquí les recuerdo, pues, que en sus actividades, sobre todo, eliminen la palabra trabajo. Nada más utilicen actividad. En este caso sería la actividad 2. En la actividad 2, el cuerpo de la práctica, de la actividad, perdón, ¿qué van a hacer? Anotar el nombre del producto o prototipo a diseñar. En este caso, pónganle maceta y el nombre que ustedes quieran, ¿no? Si le quieren poner un nombre a la maceta, o nada más maceta de plástico, maceta de cerámica, ¿verdad? Y coloquen el material principal que eligieron, ¿sale? Entonces, un ejemplo, yo elegí el plástico como material principal y voy a usar materiales compuestos como es madera o cartón o vidrio. Entonces, ya ahí ustedes mencionan, acuérdense que estos compuestos tienen que estar en menor proporción. Después, anexen un dibujo, un bosquejo, un diseño. Lo pueden hacer en Paint, en SolidWorks, en AutoCAD u otros programas como Photoshop, CorelDRAW, etc. Si no tienen ninguno de ellos o no experimentan ninguno de ellos, pueden hacerlo inclusive hasta mano, el bosquejo, y entregarlo, anexarlo como el punto C. Ahora, el punto D, van a buscar ustedes las hojas de especificaciones técnicas del material que eligieron. Un ejemplo, si su material va a ser único, va a ser aluminio, entonces van a buscar la ficha técnica del aluminio. Y en esa ficha técnica que viene, las propiedades, su estructura, su funcionalidad, e inclusive tiene que tener ahí en las fichas técnicas el cuidado que deben de tener para que sí funcione adecuadamente para lo que fue diseñado, la lámina o el material, ¿sale? Si usan materiales compuestos, un ejemplo, usan madera y cartón, entonces el cartón sí puede haber fichas técnicas, la madera también puede haber ficha técnica, pero muchas de las veces hay materiales que no se manejan. ¿Quién les da esta ficha técnica? Pues el proveedor, el que fabrica dicho material, ¿sale? Muy bien, nota, y eso es importante, aún no se elabora el producto. Esto se va a hacer hasta la práctica 2, ¿sale? La práctica 2 ya ahí sí lo van a fabricar. Nada más que la próxima clase, tenemos clase el martes, ¿verdad? Váyanla aventajando y yo en la próxima clase tenemos que ir viendo cómo va avanzando su producto. ¿Sale? Ya después redactan su bibliografía, envíen en tiempo y forma y su leyenda. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, muchachos? No, profe. ¿Dudas, preguntas? Sí. No, ya vi. ¿Ya? Ok, bien, entonces esta es su actividad 2 y esta la van a entregar, dijimos que, déjenme meto la otra máquina, dijimos que actividad 2 el 20 de mayo, ¿sale? Y entonces, sí. No, ok, digo.
20 de mayo. Y entonces, ahora sí, nos proponemos así hacer la práctica 2. Si usted ya empieza, si ya entregó la actividad 2, ya puede ir haciendo la práctica 2, porque ese sí lleva algo de tiempo. A la práctica 2 le vamos a agregar 2 días más, porque ocupamos un día virtualmente ver cómo va su avance. Entonces ya la práctica 2 quedó para el 27 de mayo. ¿Qué vamos a hacer en la práctica 2? Pues prácticamente la fabricación de la maceta. ¿Sale? El objetivo es fabricar el producto prototipo que se presentó en la actividad 2. Acuérdense que la práctica 2 ya lleva también su formato, como el de la práctica 1, así con los mismos datos de portada, título, objetivo, marco teórico, etc. Como número 1, fabrique su producto, en este caso fabrique su maceta basado en su funcionalidad. De las dimensiones que usted cree conveniente. Pueden hacer una maceta pequeña, una maceta grande. Un ejemplo cuando es un prototipo es que el producto real va a ser de 2 metros. Y hacemos un prototipo, quiere decir que yo la presentaré en una escala de 1 a 50, un ejemplo, y lo voy a hacer de 10 por 10. Y ese es mi prototipo basado en su función y esa escala, a esa escala real. Muy bien, ya después de que empezamos la fabricación, nos piden que tomamos fotos de cada paso para que sea parte de la evidencia, las cuales se anexarán en su desarrollo de la práctica. Aquí en este punto, en desarrollo, van a meter las imágenes de cómo fue avanzando y describiendo muy pequeñamente cómo fue avanzando su fabricación. ¿Sale? Número 3, dice que hay que hacer un video. Hay que hacer un video de aproximadamente que no pase de 1 minuto, donde ustedes expliquen, ya terminado su producto, cómo funciona y para lo que fue creado. En este caso la maceta va a ser creada pues para que tenga ya una planta y que se le pueda agregar agua. ¿Sale? El video ese va a ser lo último. Normalmente en otras clases, que siempre me toca esto, bueno, se hacía en el salón, se juntaba el alumno, se hacía la presentación ahí enfrente de todos y nos enseñaban su maceta. ¿Sale? Estas macetas pues ya no las destruyan, pues van a quedar muy bonitas. ¿Por qué bonitas? Porque ustedes, es hecha por ustedes, la van a diseñar ustedes mismos, la van a fabricar ustedes mismos, la van a detallar, le van a poner pintura, le van a poner detalles, un ejemplo, hilo de ese de estambre para darle alguna figura, alguna pintura, algún dibujo, etcétera. ¿Sale? Todo lo que ustedes consideren en su creatividad tienen que aplicarla a su diseño. ¿Sale? Y en ese video van a hacer ustedes su presentación ya de su producto final, ya la maceta con tierra, con su plantita y cómo está funcionando ya agregándole agua. ¿Sale? Otros alumnos me han tocado que lo han presentado hasta le han puesto foquitos, luz para que en la noche cuando prenda se pueda ver. Otros, uno hizo una calavera de yeso y eso fue su maceta, etcétera. Hay muchísimo que hacer con las macetas. Y la pregunta es, pues, ¿qué costo? ¿Cuánto? Al final consideren mencionar cuánto es el costo de fabricación. Y en el video expliquen si hay mercado, o sea, si hubiera alguien que les comprara la maceta. ¿Sale? Hay unas macetas, les digo, que quedan muy bonitas y lo bonito es porque ustedes lo están haciendo, le están dando función. Bueno, aquí les pongo una nota. Hay que juntar el video junto con la entrega del reporte de la práctica. Entonces se entrega el reporte de práctica en Classroom y el video. Si por el peso del video no les da chance de subir el video, manden solamente su reporte y el video lo mandan ya sea a mi correo o por Drive. ¿Sale? Dependiendo. El formato más pequeño o que puede pasarse es GP3. Es
el formato para celulares, pero también este puede ser para celular. De 1 minuto van a ser como 12 megas o menos. La idea es que no pase de 1 minuto. ¿Sale? Y ya le dan su formato. Ahora, como vamos a hacerla, vamos a tener clase. Aquí tengo el calendario de clases. Vamos a tener clase el martes. El martes, nuestra clase virtual la vamos a hacer en el sentido de que todos ustedes tengan a la mano sus materiales de lo que eligieron y cada uno, o sea, que se vea pues que están trabajando y tengan sus materiales, sus equipos, sus herramientas ahí, porque yo les voy a estar preguntando cómo van en su producto, en su fabricación de maceta, o les voy a preguntar qué material eligieron, cómo lo va a reforzar, cómo le va a dar su procesamiento al material, y yo pues darles algunos tips, algunas ideas pues para hacerlo mejor, ¿sale? Muy bien, entonces hasta aquí terminamos lo que es el tema 1.1. ¿Por qué nos aventuramos a hacer nuestra maceta? ¿Por qué nos aventuramos a tener toda esta información? Porque los temas que siguen son precisamente ya conocer propiedades. Una pregunta yo les haría ya cuando tengan su maceta hecha, ¿qué pruebas le pudieras hacer a tu maceta para ver si funciona adecuadamente? ¿Sale? Entonces puedo hacerle pruebas destructivas. No lo pudiera hacer porque entonces mi maceta se echaría a perder, pero puedo hacerle pruebas de propiedades organolépticas, puedo hacer pruebas de permeabilidad que no son destructivas, etcétera. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Voy a dejar de compartir esto. ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿Sí lo escucho? No, digo que ninguna. Ah, ninguna. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene que tener algún tamaño en específico, profe? No, ahí dice que el tamaño es de lo que usted crea, las dimensiones que usted cree conveniente. Ya si usted quiere una maceta más o menos para su uso ya, pensando en eso, pues la puede hacer del tamaño que considere. Grande, mediana o pequeña. Ok, gracias. ¿Alguien más quería? Sí. ¿Para cuándo se entregaría? Ahí viene su plataforma. Se va a entregar quedamos que el 27 de mayo. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, ya para terminar, voy a nombrarles asistencia. Igual como quedamos, conforme los voy nombrando, pueden ir saliendo ya de la sesión virtual. ¿Sale? Muy Profe. bien. Sí. Giovanni se tuvo que retirar hace poquito porque ya entraba a su trabajo. Ah, muy bien. Sí, así cuando pase, antes de tomar asistencia, ya sea que me avisen o me manden al chat de que se tienen que retirar y ya con eso es suficiente. ¿Sale? Muy bien, entonces, Giovanni, ya está. Vejines, Presente. Cabrera, Presente. muy bien, Campos, Ruiz, Presente, profe. muy bien, Castellanos, Presente. González Camacho, pero ahí está, ya lo vi. González Moya, Presente. Morfín, Presente. Murguía, Presente. Pacheco, Presente. Ramírez Espejo, Ramírez no está ahora, Rizo Huerta, Presente, profe. muy bien, Suárez Presente. y Mancilla que no está. Muy bien, pues sería todo. Profe, Antonio González Camacho. Sí, ya le puse aquí, ya lo vi aquí en las personas que están entrando en la plataforma. Sí, ya quedó. Entonces, Suárez, ya lo nombré.
Ya, ¿verdad? Muy bien. Pues nos vemos, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sale? A la profe. Que estén bien, hasta luego.